Desde el primer instante el ser humano no es reconocido como tal. Es registrado. Es numerado. Es clasificado. Un animal más en la granja. Su llegada al mundo no se celebra como el milagro de una nueva conciencia, sino que se anota como la entrada de un nuevo activo, o un nuevo pasivo, en el sistema económico. Su llanto no es un canto a la libertad, sino el primer sonido de una existencia que será medida, evaluada y explotada. No se nos permite nacer. Se nos permite ser producidos. Nacemos en una cuna que es, en realidad, un establo. Las paredes están pintadas de colores brillantes, hay juguetes que suenan, pero la función es la misma, contenernos. Domesticarnos. Prepararnos para la vida útil que se espera de nosotros. El sistema no necesita jaulas de hierro cuando puede construir corrales invisibles con los barrotes de la expectativa, la normalidad y la deuda. Desde niño, se le enseña a bajar la cabeza. A aceptar. A obedecer. La escuela no es un templo del saber, es la primera fase de adiestramiento. Es donde se nos rompe el espíritu salvaje, donde se nos enseña a caminar en fila, a comer a una hora, a pensar dentro de los límites de un currículo. Se premia la docilidad y se castiga la pregunta incómoda. Se nos entrena para ser ganado dócil, que no cuestiona al pastor, sino que solo mira hacia el comedero. Y el comedero siempre está lleno, pero vacío. Nos llenan la cabeza con sueños que no son nuestros. Nos hacen desear el coche, la casa, la última tecnología, la aprobación social. Nos hacen correr en una rueda, creyendo que avanzamos hacia un horizonte, cuando solo estamos generando la energía que mueve la maquinaria que nos esclaviza. Nos marcan con un nombre, con un número de identificación, con un historial crediticio. Nos espían, nos miden, nos catalogan. Nuestros datos son el nuevo ganado, y nosotros somos el animal del que se ordeña. Nuestra vida se convierte en un ciclo de producción y consumo. Nacemos para convertirnos en engranajes. Nuestro tiempo, nuestra fuerza vital, nuestra creatividad, todo es extraído, ordeñado hasta la última gota, y luego somos desechados. Cuando nuestra productividad decae, somos apartados, reemplazados por unidades más jóvenes y eficientes. La jubilación no es un descanso, es el descarte. Es el último corral antes del matadero. La marca es invisible, pero duele al tacto de la conciencia. Es la sensación de vacío al alcanzar una meta que no era nuestra. Es el agotamiento de vivir una vida que sentimos prestada. Es el malestar de saber, en lo más profundo, que somos algo más que esto. Que nacimos para algo más que ser un número, un consumidor, un empleado, un eslabón. Que bajo la piel domesticada, late el corazón de una bestia salvaje que aún recuerda lo que es la libertad. El primer y más profundo engaño no es una orden, sino un susurro que se inocula en la mente desde la cuna. Es la aceptación hipnótica de que debe existir una autoridad externa que tenga el derecho legítimo de gobernarte. De dictar los límites de tu existencia y de extraerte tu sustancia a cambio de una ilusión de orden. La gente no lucha por su libertad, lucha por cambiar de pastor. Admite, sin cuestionar, que un grupo de personas, vestidas con trajes, respaldadas por banderas y documentos antiguos, tiene un derecho divino o social a robarles una parte de su trabajo, a encerrarles en jaulas de normas absurdas y a decidir sobre sus vidas. Este es el trance fundamental, la renuncia voluntaria a la soberanía propia. La gente mira hacia estos pastores humanos, los políticos, los burócratas, los legisladores, y cree que son la fuente del poder. Observa el teatro de las elecciones, el espectáculo del debate partidista, y se sumerge en la ilusión de que su voto cambia algo. Pero no ve los hilos. No percibe que estos actores en el escenario solo recitan un guión escrito en una sala mucho más oscura y alejada. Detrás de la marioneta visible está el titiritero invisible. Y aquí, la realidad se fractura y se adentra en un territorio que la mente programada rechaza instintivamente. El sistema que controla las naciones, que orquesta las crisis económicas, que diseña las guerras y que reescribe los valores morales a su antojo, no es únicamente humano. La élite gobernante, ese conglomerado de sangre azul y linajes antiguos que se autodenomina el pueblo elegido, no actúa por su propia genialidad o ambición. Esa es la pantalla. Ellos mismos son ganado de un rebaño superior. Son administradores, mayordomos de una granja global que no les pertenece. Sus amos no se sientan en ningún parlamento terrenal. Las entidades que ejercen el control final son no humanas.
Son inteligencias arcanas, parásitas de una dimensión que roza la nuestra, y para las cuales la humanidad es un recurso, un cultivo. Se alimentan no de carne y hueso, sino de algo mucho más preciado, de la energía de baja vibración que emana del miedo, la angustia, el conflicto, la desesperación y la esclavitud consciente. Todo el sistema social, económico y político está meticulosamente diseñado para ser una máquina de generar este tipo de energía. Las divisiones, las guerras, el estrés financiero, la corrupción evidente que genera rabia, la degradación moral que produce vergüenza y confusión, todo es abono para el cultivo. Los políticos, los banqueros centrales, los dueños de grandes conglomerados, son los capataces de esta plantación. Siguen una agenda escrita hace siglos, un plan que no busca el progreso humano, sino la optimización de la cosecha. Estas entidades no humanas existen en un estado de conciencia que les permite manipular la realidad desde un nivel en el que el tiempo y la materia son maleables. Su herramienta principal es la mente humana inconsciente. Su victoria más grande es haber convencido a su rebaño de que ellas no existen, de que todo es una teoría de la conspiración. Mientras la humanidad discute sobre fútbol, política de izquierda o derecha, o el último escándalo televisivo, el mecanismo de sujeción sigue funcionando a la perfección, ordeñando su luz y convirtiéndola en alimento para una oscuridad que ni siquiera es capaz de imaginar. La jerarquía es clara, las masas humanas son el ganado. La élite gobernante visible son los pastores y capataces. Y por encima de ellos, en las sombras intangibles, están los dueños de la granja, las conciencias no humanas para las cuales la libertad del espíritu humano es la mayor amenaza, y su esclavitud, el más valioso de los recursos. La disonancia cognitiva, el muro invisible de la prisión. El mecanismo más perfecto de control no es una pistola en la sien, sino una grieta en la mente. Se llama disonancia cognitiva, la agonía psicológica que surge cuando una persona se enfrenta a una verdad que contradice directamente las creencias fundamentales en las que ha construido su identidad y su sentido de la realidad. Para el sistema, la disonancia cognitiva no es un efecto secundario indeseado, es la piedra angular de toda la operación. Es el muro invisible que mantiene al ganado dentro del corral, sin necesidad de alambradas. La persona promedio intuye, en sus momentos de quietud, que algo no está bien. Siente la opresión económica, percibe la falsedad en los discursos políticos, sospecha que su vida está siendo ordeñada. Pero al mismo tiempo, ha sido programada para creer en la bondad inherente del sistema, en la democracia, en el progreso, en las instituciones. ¿Cómo reconciliar la evidencia abrumadora de su esclavitud con la creencia profundamente arraigada de que es libre? La mente elige el camino más fácil, la ceguera. Prefiere distorsionar la realidad, racionalizar lo absurdo y rechazar la evidencia antes que derrumbar el castillo de naipes de su cosmovisión. Aceptar la verdad significaría admitir que ha vivido en una mentira, que ha trabajado, votado y luchado por sus propias cadenas. El dolor de esa admisión es tan insoportable que el cerebro simplemente apaga el interruptor. La gente no ve la conspiración, no porque sea compleja, sino porque sería psicológicamente devastador reconocerla. La magia simbólica de los mass media, el hechizo moderno. Para alimentar esta disonancia y dirigirla, los controladores emplean la herramienta más poderosa desde los grimorios antiguos, la magia simbólica. Los mass media no son empresas de información, son templos de un ritual mágico continuo. Su función es lanzar un hechizo de percepción sobre la población, un encantamiento que redefine lo real y lo ilusorio. Cada noticia, cada titular sensacionalista, cada reality show, cada logo corporativo, es un sigilo moderno. Un símbolo cargado de intención que se imprime directamente en el inconsciente colectivo. La repetición constante de narrativas, el terrorista, el héroe político, la pandemia, la recesión inevitable, no es periodismo, es invocación. Están conjurando una realidad específica, moldeando la masa perceptual de la humanidad como un brujo amasa arcilla. Para crear un golem. Los arquetipos que inyectan en la psique global son los de miedo, división, impotencia y dependencia. El símbolo del líder salvador te hace inclinar la cabeza. El símbolo de la crisis inminente te hace pedir protección. El símbolo del enemigo externo te une a tu rebaño contra otro rebaño, cegándote al pastor común a ambos. Es una magia tan potente que su efecto principal es convencerte de que la magia no existe. Te hipnotizan frente a una pantalla y te hacen creer que estás entretenido. El estado de bienestar, la jaula de oro y la disonancia suprema. Y aquí llegamos a la obra maestra de la ingeniería social, la disonancia cognitiva hecha estructura de estado, el estado de bienestar.
Presentado como el pináculo de la compasión humana, es en realidad la jaula más sofisticada jamás diseñada. Es el mecanismo por el cual los controladores no solo someten los cuerpos, sino que aniquilan los espíritus, y lo hacen con el consentimiento agradecido de los esclavos. La premisa es diabólica en su elegancia: que quitamos tu soberanía, tu capacidad de autosustento, tu responsabilidad sobre tu propia vida y la de tus hijos, y a cambio, te damos una limosna sistemática. Te despojan de tu poder y te dan una asignación. Y lo llaman derechos. El estado de bienestar es la institucionalización de la relación abusiva entre el pastor y el oveja. Crea una dependencia patológica, una adicción a la seguridad externa. El individuo ya no necesita ser fuerte, resiliente o ingenioso, solo necesita ser dócil y rellenar formularios. El sistema rompe deliberadamente tus piernas y luego te vende las muletas, y te hace sentir agradecido por el privilegio de cojear. Esta es la disonancia suprema: la gente cree que el Estado es su protector, cuando en realidad es su carcelero. Claman por más cadenas creyendo que piden más libertad. Exigen más subsidios, más regulaciones, más intervención, sin ver que cada derecho concedido es un nuevo eslabón en sus grilletes, un nuevo hilo en la red que los mantiene atrapados. El bienestar no es bienestar, es malestar existencial disfrazado de comodidad. Es la garantía de tener el estómago lleno mientras el alma se marchita y el espíritu es anestesiado. Los controladores han comprendido que un hombre hambriento es peligroso, pero un hombre alimentado y adormecido es eternamente servil. Revientan los sentidos con entretenimiento barato, saturan la vida con comodidades superficiales y soluciones instantáneas, para que el ser humano nunca tenga que mirar hacia adentro y enfrentar el vacío de su propia impotencia delegada. Le roban el fuego del alma y le dan una estufa eléctrica controlada por el Estado. Y él da las gracias. El estado de bienestar no es el camino hacia la dignidad humana, es el cementerio donde la dignidad es enterrada con honores de Estado. Es la manifestación final del mal, un sistema que te convence de que tu esclavitud es tu salvación, y que te hace defender con rabia tu propio cautiverio mientras desprecias el sonido de las cadenas de los demás. Es la granja humana perfeccionada, donde el ganado pide por favor que lo ordeñen, convencido de que la leche que le roban es, en realidad, un regalo. El estado de bienestar es el perfeccionamiento de la esclavitud. No se basa en la amenaza directa, sino en la seducción venenosa de la dependencia. Es el mecanismo definitivo para criar una población de eternos menores de edad, psicológicamente incapaces de valerse por sí mismos y que, por tanto, transferirán gustosamente toda su soberanía, y la de sus hijos, a la fría mano burocrática que les da de comer. La estrategia del infante eterno. El proceso comienza desde la cuna. Se convence a los padres de que el Estado es un CEO padre, un tutor benévolo cuya red de seguridad es indispensable para la supervivencia de la familia. Así, el individuo nace ya no solo en el seno de una familia, sino en los brazos del Leviatán. Aprende a caminar, a leer, a pensar bajo la sombra protectora de su verdadero progenitor, el sistema. Esta dependencia se estructura en pilares aparentemente irrefutables. Educación estatal ***, donde no se forman seres libres y críticos, sino futuros funcionarios, empleados y contribuyentes. Se adoctrina en la ortodoxia del sistema, se mata la curiosidad salvaje y se premia la obediencia y la repetición. El joven aprende que el camino correcto es estudiar lo que el mercado dicta, para obtener un título que el Estado valida, para ocupar una celda en la estructura que los controladores han diseñado. Sanidad pública ***, se medicaliza la vida, transformando los ritmos naturales y los malestares existenciales en enfermedades, que requieren la intervención del sistema. El cuerpo ya no es tu templo, es una máquina bajo garantía del Estado, que te exige a cambio que vivas como a él le conviene. Te hace dependiente de sus diagnósticos, sus fármacos y sus protocolos, hasta que tu propia salud biológica se convierte en un instrumento de control. Pensiones ***, es la estafa piramidal perfecta. Se nos confisca el fruto de nuestro trabajo durante décadas con la promesa de un futuro seguro. Pero el mensaje subliminal es más profundo: no eres capaz de ahorrar por ti mismo. No puedes planificar tu vejez. Nos necesitas para no morir de hambre cuando seas viejo. Destruye la previsión individual y crea una ansiedad masiva que obliga a la docilidad laboral. Es una bola de hierro atada al tobillo del trabajador, disfrazada de paracaídas. La parálisis del alma. El efecto más devastador del estado de bienestar no es económico, es espiritual. Es la ***, parálisis del alma ***.
Al eliminar el riesgo, se elimina el crecimiento. Al eliminar la lucha, se elimina la fortaleza. Al eliminar la responsabilidad, se elimina la dignidad. El ser humano criado en este vivero controlado desarrolla una psicología de reclamante perpetuo. Su pregunta fundamental ya no es, ¿qué puedo crear?, sino, ¿qué me corresponde? Su energía no se dirige a la conquista, sino a la queja. Se convierte en un mendigo con derechos, que exige con indignación que le sigan proporcionando lo que él mismo ha renunciado a conseguir. Esta es la gran inversión de valores. La virtud ya no es la autonomía, el coraje o la independencia. La nueva virtud cívica es la dependencia gestionada. El buen ciudadano es el que paga sus impuestos sin rechistar, el que sigue los protocolos, el que no cuestiona a sus médicos, el que no se sale del camino marcado por el currículum educativo. Es el ganado más dócil, el que pasta tranquilamente dentro de los límites de su corral porque cree que esos límites son los de todo el universo posible. El secuestro de la compasión. El genio maligno del sistema reside en haber secuestrado el lenguaje de la compasión. Cualquier intento de señalar esta esclavitud dorada es inmediatamente tachado de crueldad, de falta de solidaridad, de querer dejar morir a los débiles. Han logrado que la población confunda el caridad voluntaria acto noble del individuo, con la redistribución coercitiva acto de poder del Estado. Han convencido a la gente que la única manera de ser bueno es obligar a otro, mediante la violencia fiscal, a financiar lo que ellos deciden que es bueno. Así, convierten la moral en un arma. Usan tu buen corazón para fortalecer las cadenas que te atan. El estado de bienestar no es compasión. Es la institucionalización de la compasión, y al institucionalizarla, la mata. Destruye los lazos orgánicos de familia, comunidad y ayuda mutua, y los reemplaza por la relación fría, impersonal y jerárquica entre el ciudadano número y el ministerio de turno. Es el sueño húmedo de todo controlador, una población que te pida por favor que la controle, que clame por más regulación, que exija más vigilancia por su seguridad, y que, al mismo tiempo, te agradezca por quitarle la pesada carga de la libertad. Han creado un mundo donde la esclavitud no solo es aceptada, sino deseada con fervor religioso. Donde el ser humano, habiendo olvidado por completo el sonido de sus cadenas, cree que el ruido de los cerrojos al cerrarse es la música de la civilización. La verdadera batalla nunca ha estado en las urnas, en los parlamentos o en los campos de protesta. Esos son teatros de distracción, arenas donde el ganado discute sobre qué color pintará los muros de su establo. El cambio real, la única revolución que importa, comienza en el instante en que un ser humano mira al espejo y reconoce, sin atenuantes, que ha estado entregando su poder a cambio de migajas de seguridad. Nada cambiará mientras la gente espere un salvador. Mientras crea que un nuevo líder, un nuevo partido, una nueva ley, va a solucionar los problemas que solo la autonomía individual puede resolver. La solución no es cambiar a los pastores. Es dejar de ser ovejas. La toma de las riendas, el acto más revolucionario. Tomar las riendas de la propia vida es un acto de terrorismo existencial contra el sistema. Significa delegar menos cada día, asumir la responsabilidad total de la propia salud, educación, seguridad financiera y desarrollo espiritual. Dejar de correr hacia las instituciones para que solucionen problemas que tú puedes resolver. Desaprender la mentalidad de esclavo, dejar de pedir permiso. Dejar de buscar validación en los títulos, en los cargos, en las etiquetas que el sistema otorga. La verdadera autoridad nace de la autosuficiencia, no de un diploma o un nombramiento. Crear sistemas paralelos, la única manera de derrotar al sistema actual no es reformarlo desde dentro, sino volverlo irrelevante construyendo uno nuevo a su lado. Redes de trueque, comunidades autosuficientes, monedas locales, sistemas educativos propios, tribunales privados de arbitraje. Cada estructura que creamos fuera de su control es un clavo en el ataúd de su autoridad. Somos más que ellos, la clave olvidada. La élite arconte, esos seres no humanos que se alimentan de nuestra energía, y sus sirvientes humanos en la cúspide de la pirámide, tienen un poder inmenso, pero adolecen de una debilidad fatal, no pueden crear. Solo pueden distorsionar, parasitar y manipular lo que otros han creado. Su mundo es una copia perversa, un espejo deforme de la verdadera creación humana. La humanidad, en su esencia, es creadora. Nosotros construimos, amamos, soñamos, innovamos y conectamos con la fuente misma de la vida. Esa chispa divina de creatividad consciente es lo que ellos envidian y de lo que se alimentan.
Nos han convencido de que somos débiles, de que necesitamos su guía, su estructura, su control. Pero la verdad es exactamente la opuesta, asterisco asterisco ellos nos necesitan a nosotros, asterisco asterisco. Somos el suelo que pisan. Somos el fuego que calienta su fría existencia. Sin nuestra energía, sin nuestra atención, sin nuestra sumisión, su poder se desvanece. Su pirámide de control es un castillo de naipes construido sobre nuestra propia abdicación. El verdadero poder está en la base, no en la cima. La pirámide de poder es una ilusión óptica. Parece que todo el peso y el control está en la cúspide, pero en realidad, toda la fuerza estructural, toda la base que sostiene el edificio, está abajo. Si las piedras de la base deciden simplemente dejar de soportar el peso, la cúspide se derrumba por su propio vacío. Cada vez que un individuo elige no consumir su propaganda, cada vez que se niega a endeudarse para comprar lo que no necesita, cada vez que cura su cuerpo con conocimiento propio en lugar de correr a la farmacia, cada vez que educa a sus hijos en casa lejos de su adoctrinamiento, está retirando un bloque fundamental de la base de su pirámide. El fin del juego no será una guerra espectacular contra la élite. Será un despertar silencioso y masivo, un apagón colectivo de consentimiento. Será el día en que una masa crítica de humanidad simplemente dé la espalda al teatro, desconecte el televisor, apague el teléfono inteligente y empiece a vivir, a crear, a relacionarse y a prosperar al margen de toda su maquinaria. Ese día, los arcontes y sus lacayos se quedarán gritando órdenes a un vacío que ya no les responde. Porque su poder siempre fue, en última instancia, el poder que nosotros les prestamos. Y cuando decidamos reclamarlo, no quedará nada de ellos excepto el eco de una mentira que ya nadie escucha. La jaula se abrirá cuando nos demos cuenta de que la puerta siempre ha estado desbloqueada desde dentro.